Dios los bendiga. Le damos gracias al Salvador por otro día más que nos permite compartir. Damos gracias a Él y damos gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo también de poner un poco de cuidado a estos devocionales. Sé que puede sonar a canción, tal vez para algunos de nosotros, que todos los días nos esté llegando un mensaje de estos. Pero sé que para otros también se convierte en un momento de compartir de la gracia del Señor. Este devocional no reemplaza el devocional que usted debe tener, esa comunión constante, y como lo vimos en el proverbio anterior, esa comunión íntima con Dios. Esto no lo reemplaza, pero nos ayuda un poco a tener esa comunión, por lo menos entre nosotros, y que podamos ayudar a otros también para que tengan una comunión con Dios. A eso nos invita la palabra del Señor y a eso invita a estos devocionales, que podamos compartir de esa manera. Estamos en un tema del consejo de un padre a un hijo en Proverbios, donde encontramos en la gracia del Salvador la obra maravillosa de Él. Como veíamos en el proverbio anterior, hay unos proverbios difíciles para analizar muy profundamente. Aunque es un dicho, no deja de decir la verdad y mantiene justamente los principios básicos que yo como cristiano debo entender. Hoy miraremos otro proverbio con estas mismas características, de algo que suena tal vez cruel de parte de muchos que llegamos a tener ciertas comunicaciones con la palabra del Señor o ciertas interpretaciones de la palabra. Nos cuesta poder analizar versículos como este, pero nos lleva a la redención en Cristo. Versículo 33 de Proverbios 3 dice así: La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Qué duras palabras. Un proverbio, un dicho, donde muestra la realidad del ser humano y la realidad de nuestro Dios. Todos somos creación de Dios, pero a los que Él llamó, a los que Él justificó, como lo hemos visto y como lo vemos hoy, son aquellos que Dios derrama su gracia sobre ellos. Y bueno, veremos una parte más de ellos. Pero analicemos primero a aquellos que son considerados impíos. La palabra impío generalmente hace referencia a una persona que conoce la verdad de Dios, que conoce cuál es su Salvador, que conoce sobre la obra redentora y que conoce al Dios verdadero o sabe del Dios verdadero. Pero esa persona lo aborrece a Él. Ayer veíamos que es Dios el que aborrece. Pero cuando miramos al impío, también hace referencia a el hombre que aborrece a Dios. En esa característica, desde Adán, el hombre también aborreció a Dios. Se quiso ser igual a Dios. Eso es algo importante de entender. No solamente debemos referirnos a los impíos como aquella persona que conoció la verdad y se apartó y ahora habla mal del Señor Jesucristo, de la obra redentora del Salvador, sino de aquellos como nosotros que hemos visto la obra del Señor pero la tomamos en poco. También somos considerados impíos si no fuera por la obra del Salvador. Así que a la final muchos se encuentran o en algún momento hemos estado en esa lista. Y lo miro desde la perspectiva de la palabra del Señor. Dice así: la maldición de Jehová está en la casa del impío. La maldición. Y eso ya suena bastante cruel y duro. En la casa del impío está un decreto sobre él. Esa es la maldición. El decreto es justamente por causa del pecado, nosotros merecemos la muerte. Esa es la maldición que está en la casa del impío. Es justamente el decreto de la muerte, el decreto de haber aborrecido a Dios y haber escogido el pecado y que el pecado more en nuestras vidas. Es el aborrecimiento de nosotros a Él. Por lo tanto, sobre Él hay una maldición, sobre Él hay un decreto, y ese es el resultado del impío. Pero ahora miremos a la otra parte del proverbio, y que ya las palabras son un poco menos crueles.
Pero dice la palabra así: pero bendecirá la morada de los justos. Y en esta parte nos enseña claramente bendiciones. Si encontramos maldición, encontramos también bendiciones. Y las bendiciones es para la morada del justo. Vuelve otra vez el asunto de la justificación. Y vuelve el asunto de aquel que Dios ha declarado inocente de todo mal. Sabemos que no es por nuestras acciones, que no son porque me he portado bien o he hecho cosas bien. Muchos de nosotros, no sé si usted en algún momento ha llegado a pensar que Dios a ti te ha llamado porque tú eres una persona buena y porque haces cosas buenas. El asunto es de una comunión íntima con el Señor que todos debemos tener con Él. Por lo tanto, esa es la morada, ese lugar, esa habitación, ese lugar donde nosotros estamos. Ese es lugar de bendición porque Dios así lo ha dicho en su palabra. Porque Él nos ha justificado a través de la obra de nuestro Salvador. Eso llevado a la vida práctica es un asunto de fe. Y es un asunto de una fe suprema delante del Señor. Una fe que nos lleva a cada uno de nosotros de poder valorar, mirar y comprender la naturaleza del Dios Salvador. Eso es algo importante que debemos analizar. Tómelo para consejo de hoy. ¿Cómo estamos actuando en nuestras vidas? ¿Debemos ir en arrepentimiento delante de Dios? Porque si es así, Dios tiene su justicia sobre nosotros y será bendición para nosotros todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, todo lo que Él hace en nuestras vidas. Eso es máxima bendición en cada uno de nosotros. Por lo tanto, gócese, hermano, en el Señor, porque Él mandó al Salvador y ese Salvador murió por nosotros y hizo la obra más grande y más hermosa posible que usted haya podido recibir. ¿Qué mejor bendición que eso? Pero aparte de eso, dice que su bendición estará en la morada del justo. Por lo tanto, el Señor nos permita estar en esa comunión íntima y poder ser bendecidos porque Él nos ha llamado justos. Oremos ya. Padre Celestial, gracias, bendito Salvador. Tu obra y tu gracia nos permita ver la senda de la verdad y el camino de la justicia. Gracias, Señor. Aleja nuestro camino de ser personas impías. Nosotros debemos conocer esa situación. Si no hubiera sido por la obra de Cristo, renegaríamos de Él. Si no fuera por la obra de nuestro Salvador, renegaríamos de toda su gracia soberana. Que el Señor nos ayude a poder entender esta gracia. Que bendiga nuestro día. Que podamos hoy decir: Señor, guarda, guía nuestros pasos y podamos ser de bendición a los demás también. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde, tengan un día en bendición y bueno, sigamos compartiendo la gracia del Salvador.